Bienvenidos, les habla Ronald López. Este es el video tutorial número 12 del taller de programación de Visual Basic 6. En el video tutorial anterior empezamos, por así decirlo, ¿no? El primero de dos videotutoriales referentes al control WinSock. En el video tutorial anterior vimos específicamente cómo es que funciona, qué es lo que hace WinSock, qué es WinSock en otras palabras, ¿no? Y el provecho que podemos sacarle rápidamente con algunos pocos conocimientos. Bueno, en el tutorial anterior vimos una aplicación cliente-servidor, de tecnología cliente-servidor, muy básica, y quedamos pendientes para este video tutorial una similar pero con conexiones de multiusuario, en otras palabras multiconexiones, ¿no? Un solo servidor que recibe peticiones o información o datos de diferentes clientes al mismo momento, en el mismo tiempo de ejecución. Eso es lo que vamos a ver en este video tutorial. Bien, lo primero es mostrarles qué es lo que vamos a hacer realmente. Aquí yo ya tengo el servidor multiconexión, pondré aquí, y tengo el cliente. Voy a poner dos clientes para este ejemplo. Muy bien, yo voy a conectar, por ejemplo, puerto 254, lo voy a poner a escucharlo, y desde el cliente 1 voy a conectarme a localhost, al mismo puerto. Vemos cómo automáticamente ya se creó una conexión, y voy a crearme aquí el mismo, y vemos automáticamente cómo se crea un SOC 1 para una conexión y un SOC 2 para otra conexión, ¿no? Si yo pongo aquí un hola, soy 1, por ejemplo, me sale automáticamente que SOC 1 me está enviando hola, soy 1, y SOC 2 dice yo 2, como le vemos aquí. Esto es lo que vamos a aprender a hacer ahora en este video tutorial. Lo primero que debemos hacer, es entender una cosa. En el video tutorial anterior creamos el servidor y el cliente, el servidor y el cliente. El cliente no le vamos a hacer absolutamente nada. El mismo cliente que creamos anteriormente funciona. Es más, esta aplicación cliente, que tengo aquí en este video tutorial número 12, es exactamente el mismo cliente que vimos en el tutorial anterior, en el tutorial 11 de WinSock, así que el cliente en esta ocasión no le vamos a hacer nada. Y el servidor, a este es al que vamos a editar hoy día, pero nos vamos a basar exactamente en el mismo que teníamos antes, en otras palabras, pueden abrir ustedes, por ejemplo, yo lo tengo por acá, si mal no recuerdo, bueno, yo lo tengo aquí. Pueden abrir el servidor de monoconexión del Virtual 11, crear una copia y editarlo, yo lo tengo ya hecho, lo tengo aquí listo. Muy bien, lo primero que debemos hacer, es obviamente tener nuestro lado servidor, el proyecto de servidor abierto, y vamos a hacerle unas ciertas modificaciones. Lo primero que vamos a hacer, es entender algo que es muy importante. WinSock, el control WinSock no puede trabajar, con dos acciones al mismo tiempo. En otras palabras, no puede escuchar un puerto y no puede enviar información o recibirla al mismo tiempo, o escucha, o recibe, o envía, una de las tres. No puede hacer dos cosas al mismo tiempo, pero para poder nosotros generar una multiconexión, necesitamos que uno de los WinSock, en otras palabras, de que el WinSock siempre esté continuamente, permanentemente escuchando el puerto que especifiquemos acá, como yo lo expliqué anteriormente en el tutorial anterior. Entonces yo pongo, por ejemplo, aquí el puerto, vamos a ejecutarlo un segundo, yo pongo aquí el puerto 258, por ejemplo, lo escucho, y un cliente se conecta automáticamente. Normalmente, WinSock dejaría de escuchar para aceptar la conexión de ese cliente y empezar a interactuar con él, pero si otro cliente quisiera conectarse no podría, porque el WinSock ya no está en escucha, sino está en conexión con el cliente. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, muy simple. Lo que vamos a hacer es, tenemos nuestro WinSock 1, que es el normal, el que siempre hemos usado, y vamos a generar un nuevo WinSock, un WinSock 2, pero a este lo vamos a volver a write, como quiero que lo vean aquí, por ejemplo, este WinSock es WinSock 1, lo vemos con nombre normal, y arriba también dice WinSock 1, común y corriente. Pero el segundo tiene un nombre llamado WinSock 2
Y arriba vemos que dice WinSock 2 entre paréntesis 0. Este entre paréntesis 0 es el índice o el index para este WinSock, ¿ok? Esto se crea gracias a las matrices de controles que los voy a explicar en un momento. ¿Cómo creamos eso? Bueno, es muy simple. Yo tengo aquí un proyecto en blanco, común y corriente, no tiene nada, vacío, ¿ok? Aquí tengo el control WinSock. Lo que voy a hacer es crearlo. Vemos aquí, ¿no? En este caso voy a ponerle 2 para que sea igual que el anterior, ¿no? WinSock 2. Lo que yo voy a hacer es simplemente clic derecho, copiarlo y ahí en el mismo formulario pegarlo. Me dice, ya existe un control llamado WinSock 2, ¿desea crear una matriz de controles? Sí. Automáticamente yo veo que me ha creado otra. Y vemos aquí que tengo WinSock 2 y WinSock 2. Pero los index cambian, ¿lo ven? Igual arriba. WinSock 2, paréntesis 1, WinSock 2, paréntesis 0. Entonces simplemente al haber hecho eso, yo puedo borrar uno y me quedo ya con uno que es matriz. Lo mismo es lo que yo voy a cerrar esto ahora. Lo mismo es lo que yo he hecho aquí para tener este, ¿ves? WinSock 2. Yo en un momento lo he copiado y luego lo he borrado. Porque no lo necesito, no necesito 3, sino solamente 2. ¿Por qué? Porque un WinSock de tipo matriz puede ser utilizado dinámicamente, lo que quiere decir de que puedo generar tantos WinSock de diferentes índices como conexiones se requiera, ¿ok? Entonces, mi WinSock 1 se dedica solamente a escuchar el puerto y a recibir conexiones, y WinSock 2, dependiendo del índice, va a crearse la cantidad de clientes que se estén conectando. En otras palabras, si tengo 2 clientes conectados, yo voy a tener el WinSock 0 y WinSock 1, ¿no? O sea, en WinSock 2, paréntesis 0, WinSock 2, paréntesis 1. Si tengo 3, va a ser así consecutivamente, ¿no? Muy bien. Lo primero que hay que hacer es entender algo, ¿ok? Voy a abrir aquí, por ejemplo. Ustedes saben de que todo esto de aquí va a ir adjunto en el proyecto principal, ¿ok? Cuando descarguen el video tutorial. Muy bien. Bueno, lo primero que hay que hacer es crear una función llamada nuevo socket. Este nuevo socket es lo que se va a encargar a mí de decirme si tengo una conexión, ok, entonces que me cree una nueva, un WinSock con un index nuevo. Si tengo 10 conexiones y quiero una onceava, esta función se va a encargar de crearme esa nueva conexión en base al WinSock 2, que es de tipo matriz, ¿no? Ya que el WinSock 1 solo se dedica a escuchar. Entonces, aquí tengo crear función nuevo socket. Yo digo private function, una función privada llamada nuevo socket entre paréntesis del tipo entero. ¿Qué quiere decir? De que número socket va a ser siempre una variable entera. Quiere decir de que si yo tengo 5 conexiones, ¿ok? Y al crear una nueva, nuevo socket va a ser igual a 6. ¿Me entiendes? Ahora, si yo tengo 10, el nuevo socket va a ser 11, igual sucesivamente, ¿no? Si tengo 50, el nuevo socket va a ser 51. Entonces yo creo una variable llamada din num elementos, que es el número de elementos, ¿ok? El número de sockets, ¿ok? Y digo el i as integer. Este i puede ser variable, ¿ok? Yo lo utilizo simplemente para hacer el bucle for. Ahora digo yo num elementos, que es la variable integer que creé hace un momento, le voy a hacer que sea el winsock2.ubon. El ubon me capta automáticamente cuál es el máximo número de index que tiene WinSock 2, que es una matriz. En otras palabras, si yo tengo un WinSock 2 entre paréntesis 10, entonces num elementos va a ser 10. Si yo tengo 3 conexiones, por ejemplo, entonces WinSock 2 va a ser el número total de conexiones que yo tenga. ¿Me dejo entender? Entonces, yo estoy capturando aquí cuántos son todos los WinSock que yo tengo de matriz activos actualmente. Entonces, ahora, yo voy a recorrer cada uno de los sockets. ¿Con el fin de qué? Con el fin de saber si alguno de esos sockets está inactivo. Si ya ha sido, por ejemplo, yo tengo 3 conexiones en este momento, pero la número 2 se fue. Yo sigo teniendo 3 sockets, solamente de que 2 siguen operativos y uno ha sido desactivado, está cerrado. Entonces yo puedo aprovechar ese socket que ya está creado y volver a utilizarlo en vez de crear uno nuevo y tener, por ejemplo, 200 creados, pero solamente 7 activos y los demás están inactivos. Entonces, para aprovechar esto, yo digo para i desde 0 hasta el número total de elementos, o sea, hasta el número total de index dentro de mi WinSock, o sea, el número total de sockets dentro de mi proyecto, ¿ok? Si tengo 10, va a ser desde 0 hasta 10. Entonces, si aquí pongo el comentario, ¿no? Si el WinSock ya está creado, está inactivo, utilizo el mismo en una nueva conexión. Entonces, si WinSock 2i, porque estoy agarrando desde el primero, C0, tiene un estado de socket close, se quiere decir que el socket está cerrado, entonces yo automáticamente le digo nuevo socket, ¿ok? A mi función nuevo socket, que coja ese valor. Que coja ese valor con el fin de retomarlo, ¿no? Bueno, acá es retomar, perdón.
el índice. ¿Listo? ¿No? Con eso de ahí yo tengo, por ejemplo, el 3 está desactivado, entonces yo no quiero crear uno nuevo, quiero aprovechar ese que ya está creado pero inactivo, lo cojo nuevamente. Y simplemente exit function. Ahora, si ninguno de estos de aquí está desactivado, está ese SSK close, o sea, está inactivo, todos están siendo utilizados, entonces yo debería crear uno nuevo. Entonces, si no encuentra el socket inactivo, crea uno nuevo y devuelve la identidad. Load, para crear un WinSock 2, número de elementos, que es el número total de los WinSock que tengo activos, más 1, con lo que les decía hace un rato. Si yo tengo 10, me quedaría el número 11. Si yo tengo 3, me quedaría el número 4. ¿Ok? Y luego le digo, ya sabemos de que hay uno más, ¿no? Si hay 5, ahora hay 6. Como ya sabemos que hay 6, le digo que el nuevo socket que voy a utilizar va a ser ese, justo, el número total, el sexto. El sexto obviamente está completamente inactivo, no ha sido creado, pero nadie lo está utilizando, es justamente el que voy a utilizar. Esta es la función principal que me permite a mí controlar los sockets entrantes para cada uno de los clientes. Muy bien, ahora en configurar WinSock, esto de aquí lo estoy cogiendo del predeterminado ya de lo anterior, del tutorial anterior, ¿ok? Es el mismo texto, perdón. Sabemos este mensaje que no lo voy a explicar, ¿ok? Es simplemente para mostrar texto, obligatoriamente tienes que ver el tutorial anterior para poder entender estas partes, ¿ok? No quisiera perder tiempo explicándolas. Este es simplemente mostrar texto. Aquí sí voy a explicar. Cerramos el socket, ¿ok? WinSock 2 índice 0 lo cierro con el fin de que de aceptar una nueva conexión en mi WinSock, pero ¿cuál? Del request ID, que es una variable interna del connection request de mi WinSock 1, ¿ok? Digo de mi WinSock 1, ¿por qué? Porque mi WinSock 1 es el que me va a decir quién va a escuchar y a quién va a escuchar, ¿ok? Porque WinSock 1 es el que está escuchando ahorita el puerto y WinSock 1 le va a decir a WinSock 2 aquí, ¿ok? Que se cierre para aceptar una nueva conexión, ¿ok? Entonces aquí simplemente muestro un texto, ¿no? Este panel, conexión aceptada, listo para interactuar. Simplemente es un texto común y me pongo el final. En la parte de cerrar es más simple. Lo único que tengo que hacer es WinSock 2 índice 0, cerrarlo. Luego simplemente el texto, ¿no? Conexión cerrada por el cliente. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Errores también ya lo hemos visto anteriormente. No voy a explicar estos que son ya simples, se podría decir, si no revisa el tutorial anterior. Muy bien. Ahora estamos aquí en la configuración del WinSock 2. Ok, hasta ahora hemos visto rápidamente lo que es WinSock 1, que es muy simple. Un pequeño cambio nada más aquí. La función de nuevos sockets. Y ahora vamos a configurar el WinSock 2. Con la función data_ribbon, ok, yo voy a crear buffer, mi variable buffer, para encapsular ahí todos los datos que se reciban, ok. Y le digo, no, WinSock 2 index, porque me dice WinSock 2 tiene una variable llamada index que va a ser cogida dependiendo el índice del socket que se está recibiendo el dato, ok. Entonces yo le digo WinSock 2 index, puede ser 0, 1, 2, 3, el que estemos, .getData para coger los datos que se están enviando, ok, y los encapsule en la variable buffer, ok. Luego simplemente es mostrarlo, ¿no? Nos vamos al final del texto y decimos panel, ¿no? Unido con el socket index para identificar quién está hablando, ok. Lo uno con dos puntos cliente y el texto, ok. Y me voy al final. Esto es relativamente igual, solamente que estamos especificando quién envía, ¿no? ¿Qué número de socket gracias a index? Ahora, en connection requests yo tengo un dim num socket, ¿ok? Que es para especificar el número de socket, el número de la conexión del cliente que es al que vamos a hacer referencia, ¿ok? Luego de esto es simplemente mostrar. Yo pongo aquí, por ejemplo, mostramos el texto en la pantalla, me voy al final, ¿no? Petición número request ID, ¿no? Esto de aquí es simplemente texto, ¿ok? Ya lo he explicado anteriormente, es texto de referencia para saber el tipo de conexión que se ha dado y cosas como esa, ¿no? Un poco más interno de WinSock que podemos hacer referencia en otros proyectos, pero en este no es es irrelevante. Muy bien, ahora creamos un nuevo socket, ¿no? O hemos dicho, le decimos cuál es el nuevo socket, y el numsock, que es este de aquí que he creado hace un rato, le digo que sea igual al número de socket, que es el número que obtenemos de la función que hemos creado aquí. ¿Ok? El número, en otras palabras, lo va a igualar al número de WinSock que necesito utilizar en este momento. ¿Ok? Estamos aquí. Ahora simplemente, ¿qué hacemos? Aceptamos. WinSock 2. El número de socket que se ha creado, o el último en otras palabras, va a aceptar. ¿Pero va a aceptar qué cosa?
el request ID del connection request de Win-SOC 2, en otras palabras, para entender un poco menos, con menos tecnicismo. Llegó la conexión del cliente, ¿ok? Aquí especificamos el número de la petición de esta conexión, ¿ok? Le decimos cuál es el último número de socket que yo quiero utilizar y simplemente se lo decimos ya a quién, a Win-SOC 2, no a Win-SOC 1, porque Win-SOC 1 solamente escucha, Win-SOC 2 es el que se encarga de las conexiones. Entonces, yo le digo al Win-SOC 2, index el último, sea el 10, el 15, que acepte quién, el request ID, que es lo que yo estoy especificando aquí. Luego simplemente me voy al final y le digo, ¿no? Socket, por ejemplo, el último que sea 10, por ejemplo, conexión aceptada, ¿no? Listo para interactuar. Me voy al final. Es cuestión de texto. En close es básicamente lo mismo, ¿ok? Win-SOC 2 index close. Así es simple, ¿no? Especificamos quién se está cerrando. Se está cerrando el socket 2, se está cerrando el socket 0, se está cerrando el socket 50. Bueno, ese que se cierre. Muy simple. Y luego texto. Diciéndose conexión cerrada es socket 10, por ejemplo, ¿no? Esto de aquí. En error es lo mismo, simplemente que especificamos de qué tipo de socket, ¿no? Win-SOC 2 index close. Así de simple. Mensaje de error, eso ya lo hemos visto antes. Hasta aquí ya hemos programado ambos botones. Ya sabemos que Win-SOC 1 se dedica a escuchar y a pasar las conexiones a Win-SOC 2 dependiendo del índice de la cantidad de conexiones que tenga. Y Win-SOC 2 se dedica únicamente a esperar a que Win-SOC 1 le envíe una conexión y Win-SOC 2 con la función de crear un nuevo socket, crea un nuevo socket y realiza la conexión entre ese cliente y el servidor. Ahora estamos aquí. Ahora, los botones es muy simple. El botón escuchar lo único que hace es habilitar al socket 1 a escuchar. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es cerrar el Win-SOC 2. ¿Por qué? El Win-SOC 2 lo cerramos porque el Win-SOC 2 es el que tiene las conexiones. Si el servidor no escucha, es imposible que Win-SOC 2 tenga algún tipo de conexión con cualquiera de los clientes. Entonces lo primero que tenemos que hacer es cerrar todo Win-SOC 2. Win-SOC 2 índice 0.close automáticamente. Ahora, Win-SOC 2 0 local port txtpuerto.txt. Automáticamente le especificamos el tipo de puerto que queremos obtener, ¿no? Ahora Win-SOC 2 le decimos que escuche el puerto automáticamente y luego lo mostramos en texto. Así de simple. Ahora, en el botón enviar, perdón, acá está enviar, lo que debemos de hacer es simple. Especificamos el número de elementos, como lo hemos visto anteriormente, y la i, ¿no? Simplemente como una variable tipo contador, una variable de tipo entero, y obviamente encapsulamos en num elementos el último número de Win-SOC que tengamos, el último index. Ahora, si el socket se encuentra conectado, si Win-SOC 1.i.state está conectado, ok, quiere decir de que si estamos estableciendo con un socket que está conectado con el servidor, entonces automáticamente lo que vamos a hacer es enviarle el texto a ese servidor, ¿no? Win-SOC 2 y el número de índice, .sendData, lo que yo escriba en txt mensaje, que es esto. Muy bien. Esto de acá para dar un enter y luego simplemente lo mostramos también dentro de nuestro propio panel de servidor, ¿no? Servidor, el txt mensaje. Y vaciamos la carpeta, perdón, el txt mensaje para poder escribir otro. Y al final simplemente desconectar, simplemente Win-SOC 1.close, lo cerramos completamente. Y aquí le decimos de que la conexión ha sido cerrada. Es un mensaje común y corriente. Como vemos es un poco tedioso, por así decirlo, pero si te das cuenta es básicamente lo mismo. No hay mucho problema en todo esto. Es bastante sencillo de utilizar todo esto. Ahora quiero mostrarles, por ejemplo, yo aquí desde el mismo proyecto voy a escuchar este puerto y voy a abrir dos clientes. Okay, recordemos que este servidor está conectado en modo de ejecución desde un proyecto Visual Basic. Okay, no es un ejecutable aún. Perdón, AP0 458, lo conecto y automáticamente me pide el número de petición y me dice que el socket 1 ya está hecho, ya está conectado.
Aquí también voy a conectarme. Y lo mismo para socket 2. Ahora yo quisiera traer un tercer socket, por ejemplo. Voy a poner esto acá. Conexión 458. Y tengo ahí. ¿Lo vemos? Y si yo desconectara socket 2, me pide automáticamente que socket 2 ha sido desconectado. Pero si yo vuelvo a conectar, te das cuenta de que vuelvo a conectar con socket 2. ¿Por qué? Porque está recuperando un socket que ha sido inactivo en vez de crear uno nuevo. No necesito crear tantos sockets si tengo sockets inactivos que puedo reutilizar. Como lo vemos es bastante simple. Yo pongo aquí uno, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner acá otro número y acá otro número, por ejemplo. Y cada uno se identifica con un socket diferente. Ahora si yo desconecto aquí, conexión cerrada por el usuario, yo ya no puedo enviar absolutamente nada. Como vemos es bastante simple este video tutorial. Ya espero que quede bastante claro, o mucho más claro, la utilización de socket en multiconexiones gracias a los arrays. Y bueno, espero que les haya servido mucho. Soy Ronald López, gracias por acceder a este video tutorial.